Descubrí que mis padres habían destruido mi crédito y robado mi identidad cuando estaba solicitando mi primer apartamento a los 22 años. Usaron mi nombre para sacar un préstamo de $92,000 y, cuando los confronté, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo: «Nos lo debes por haberte criado». Pero lo que ellos no sabían era que yo había estado grabando en secreto nuestras conversaciones durante meses. Hola a todos, soy Sofía Chen y tengo 24 años. Hace 2 años pensaba que tenía la relación perfecta con mis padres. Claro, teníamos nuestros altibajos como cualquier familia, pero genuinamente creía que velaban por mis mejores intereses. Estaba tan equivocada. Casi destruyeron todo mi futuro. Déjenme describirles con quién estoy tratando aquí. Mi madre, Linda Chen, tiene 48 años y trabaja como agente inmobiliaria en Phoenix, Arizona. En la superficie es esta mujer vivaz y carismática que podría venderle hielo a un esquimal. Es el tipo de persona que recuerda el cumpleaños de todos, lleva guisos a los vecinos enfermos y es voluntaria en las recaudaciones de fondos de la iglesia. Pero debajo de esa fachada perfecta había una adicción al juego que se había salido de control durante años, y yo no tenía ni la más remota idea. Mi padre, Mark Chen, tiene 52 años y trabaja en la construcción como capataz. Es uno de esos tipos tranquilos y trabajadores que llega a casa cubierto de polvo todos los días y nunca se queja. De niña, lo veía como esta presencia constante y fiable en nuestra casa. Era quien me ayudaba con las tareas de matemáticas y me enseñó a cambiar una llanta. Lo que no me di cuenta hasta mucho después fue que se había convertido en un facilitador, encubriendo constantemente el comportamiento destructivo de mi madre porque tenía demasiado miedo a la confrontación como para detenerla. Luego está Jake Morrison, mi novio desde hace 2 años. Jake tiene 26 años y está en su segundo año de la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Arizona. Es una de esas personas que es naturalmente curiosa sobre todo y tiene esta increíble habilidad para desglosar conceptos legales complejos en términos que la gente normal puede entender. Sin Jake nunca habría sabido cuán profundo era este agujero de conejo ni habría tenido el coraje de luchar. Se convirtió en mi ancla durante el periodo más oscuro de mi vida. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea tan retorcida: no tuve señales de advertencia ninguna. Mis padres siempre habían sido reservados con el dinero, claro, pero pensé que así era como los adultos manejaban las finanzas. Nunca me dejaron ver facturas, nunca discutieron sus ingresos, y cada vez que hacía preguntas sobre el dinero mientras crecía, me despachaban con un «no te preocupes por cosas de adultos, Sofía, concéntrate en tus calificaciones». Mirando hacia atrás ahora, puedo ver señales de alerta por todas partes. Nos mudamos de casa 6 veces durante mi infancia, siempre con alguna excusa sobre encontrar un mejor vecindario o conseguir una buena oferta. Mi madre desaparecía fines de semana enteros, afirmando que estaba en conferencias de bienes raíces o visitando a su hermana en Tucson. Mi padre recibía estas extrañas y tensas llamadas telefónicas que atendía afuera en el patio trasero, hablando en susurros que nunca lograba entender del todo. Pero a los 22, recién salida de la universidad con mi título en marketing y finalmente lista para comenzar mi vida adulta, confiaba en ellos completamente. Me había esforzado al máximo durante la universidad, haciendo malabares con 3 trabajos a tiempo parcial para pagar los gastos que mi beca parcial no cubría. Viví en habitaciones de residencia apretadas y sobreviví con fideos ramen durante 4 años porque no quería agobiar a mis padres con costos adicionales. Me sentía culpable por no ayudarlos económicamente, especialmente cuando mi madre me llamaba llorando sobre lo ajustado que se estaba volviendo el dinero. La ironía es devastadora cuando lo pienso ahora. Mientras yo trabajaba turnos dobles en una cafetería del campus y en una tienda minorista, luchando por ahorrar cada centavo que podía, mis padres se daban la gran vida con dinero robado de mi futuro. Estaban usando mi identidad, mi número de seguro social, mi crédito limpio que nunca había usado, para financiar un estilo de vida que yo no podría permitirme ni con 3 trabajos. En el momento en que descubrí lo que habían hecho, mi mundo entero cambió. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre la confianza, sobre el amor incondicional, todo se desmoronó en un instante. Pero lo que sucedió después, la forma en que intentaron manipularme y hacerme dudar de mi propia percepción cuando los confronté, fue cuando me di cuenta de que no estaba tratando con padres que habían cometido un error. Estaba tratando con depredadores que habían estado preparando a su propia hija como su cajero automático personal. Y fue entonces cuando decidí contraatacar.
Al crecer, genuinamente creía que me había ganado la lotería de los padres. Vivíamos en esta hermosa casa de 2 pisos en Scottsdale con una piscina y un césped perfectamente cuidado. Cada mañana de Navidad parecía sacada de una revista, montañas de regalos bajo un árbol de 3,5 metros, mi madre ajetreada con su pijama a juego, mi padre haciendo sus famosos panqueques de la mañana de Navidad. Tomamos vacaciones familiares a Disneyland, Yellowstone e incluso a Hawái 2 veces. Fui a la St. Catherine's Preparatory Academy, una escuela privada que costaba más al año de lo que la mayoría de la gente gana. Desde fuera, éramos el sueño americano. Mi madre conducía un BMW nuevo cada 2 años, siempre en algún tono de plata metálica. Mi padre tenía su Ford F-150 levantada con la que estaba obsesionado, añadiéndole constantemente nuevas modificaciones y accesorios. Nuestra casa siempre estaba llena de los últimos gadgets, televisores de pantalla grande, consolas de videojuegos, electrodomésticos de primera línea que mi madre presumía a los vecinos. Pero incluso de niña, algo no cuadraba. Nos mudamos 6 veces antes de cumplir los 16, y cada vez mis padres tenían una explicación diferente. Primero encontramos una casa con un mejor distrito escolar. Luego el vecindario está decayendo. Luego conseguimos una oferta tan buena que no podíamos dejarla pasar. Recuerdo haberle preguntado a mi padre una vez por qué nos mudábamos tanto cuando tenía unos 12 años, y puso una cara extraña e incómoda antes de decir: a veces los adultos tienen que tomar decisiones complicadas, Sofía. Lo entenderás cuando seas mayor. El dinero era este tema extraño y prohibido en nuestra casa. Cada vez que hacía preguntas sobre nuestras finanzas, como por qué no podíamos ir de vacaciones con la familia de mi amiga o porque mi madre parecía estresada cuando pagaba las facturas, me callaban de inmediato. No te preocupes por cosas de adultos era la frase favorita de mi madre. Tu trabajo es concentrarte en la escuela y dejar que nosotros nos encarguemos de todo lo demás. Me desanimaron activamente a aprender sobre dinero o crédito. Cuando cumplí 16 y quise conseguir un trabajo a tiempo parcial como mis amigos, mi madre prácticamente tuvo un ataque de nervios. No necesitas trabajar, cariño, eres demasiado joven para preocuparte por el dinero. Además, tus calificaciones podrían sufrir, y la universidad es lo que realmente importa. Cuando pregunté por obtener una tarjeta de débito para mi cumpleaños número 18, mi padre dijo: no hay prisa, nosotros nos encargaremos de tus gastos hasta que te gradúes de la universidad. Las tarjetas de crédito son peligrosas para los jóvenes de todos modos. Pensé que estaban siendo protectores. Ahora me doy cuenta de que estaban siendo estratégicos. Durante mis años universitarios en la Universidad Estatal de Arizona, el estrés financiero en casa se volvió imposible de ignorar. Las llamadas telefónicas de mi madre se hicieron más frecuentes y más emocionales. Me llamaba llorando diciendo cosas como: no sé cómo vamos a pasar este mes, Sofía. Las facturas siguen acumulándose. Me contaba sobre reparaciones de automóviles inesperadas, gastos médicos o que el trabajo iba lento para mi padre. Sentí esta culpa aplastante de que estaba gastando dinero en la universidad mientras mis padres luchaban. Recuerdo una conversación durante mi 3er año que me atormenta ahora. Mi madre me llamó sollozando, diciendo que podrían perder la casa. Lamento mucho no poder ayudarte más con los gastos de la escuela, bebé. Sé que estás trabajando muy duro y aquí estamos, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua. A veces me pregunto si te hemos fallado como padres. Pasé toda esa noche llorando, sintiéndome como una hija egoísta e ingrata por no encontrar una manera de ayudarlos financieramente. Lo que no sabía era que, durante esas mismas llamadas telefónicas en las que mi madre lloraba por problemas de dinero, ella estaba sentada en los estacionamientos de los casinos, habiendo acabado de gastar cientos o a veces miles de dólares en máquinas tragamonedas y mesas de póker. Los gastos médicos eran deudas de juego. El trabajo lento para papá era dinero que ella había robado de su cuenta conjunta para alimentar su adicción. Mi relación con Jaque comenzó durante mi último año, y él fue la primera persona en señalar lo extraña que era la relación de mi familia con el dinero. Es extraño que tus padres nunca te enseñaran sobre crédito o banca, solía decir. Mis padres me hicieron abrir una cuenta corriente cuando cumplí 16 y obtuve mi primera tarjeta de crédito a los 18 para construir un historial crediticio. Cuando le contaba sobre las llamadas llorosas de mi madre, él ponía una cara de preocupación y decía: Sofía, algo no cuadra.
Si tus padres están tan arruinados como afirman, ¿cómo es que todavía viven en esa casa cara y conducen autos nuevos? Pero yo los defendía ferozmente. Eran mis padres, me amaban, solo estaban tratando de protegerme de las preocupaciones de los adultos. No tenía idea de que mientras los defendía ante mi novio, ellos estaban destruyendo sistemáticamente mi futuro financiero con cada firma falsificada y solicitud fraudulenta. El momento que lo cambió todo sucedió un martes por la mañana en marzo. Jaque y yo habíamos estado buscando apartamento durante semanas, y finalmente encontramos el lugar perfecto, un lindo apartamento de 2 habitaciones en Tempe con pisos de madera y un pequeño balcón con vista a un patio. El alquiler era de $1,400 al mes, lo que podíamos pagar con nuestros ingresos combinados de mi trabajo como coordinadora de marketing y el trabajo a tiempo parcial de Jaque en un bufete de abogados. Estaba tan emocionada llenando la solicitud de alquiler. Tenía un empleo estable, un salario decente y nunca había dejado de pagar nada porque nunca había tenido facturas a mi nombre. Pensé que era la inquilina ideal. La administradora de la propiedad, la señora Rodríguez, pareció impresionada con mi solicitud y dijo que revisaría el crédito esa tarde. La llamada llegó 3 horas después. Lo siento, señorita Chen, pero no podemos aprobar su solicitud, dijo la señora Rodríguez, su voz apologética pero firme. Su puntaje de crédito es de 427 y tiene varias cuentas morosas. Requerimos un puntaje mínimo de 650. Me senté en mi auto en el estacionamiento, mirando mi teléfono en completa confusión. Tiene que haber algún error, le dije. Nunca he tenido una tarjeta de crédito ni ningún tipo de préstamo. Ni siquiera tengo historial crediticio. Según el informe, tiene un historial crediticio bastante extenso, respondió ella. Le recomendaría que solicite su informe de crédito para ver qué está pasando. Mis manos temblaban mientras llamaba a Jaque. Algo anda mal con mi informe de crédito, dije tratando de no llorar. Dicen que tengo mal crédito, pero eso es imposible. Jaque me encontró en mi apartamento 20 minutos después con su computadora portátil. Vamos a solicitar tu informe de crédito ahora mismo y averiguar esto, dijo, ya escribiendo la URL de uno de los sitios gratuitos de monitoreo de crédito. Lo que encontramos destruyó mi mundo en un instante. Había 7 cuentas a mi nombre que nunca había abierto, un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda de $92,000 de Chase Bank con fecha de hace 3 años, cuando era estudiante de segundo año en la universidad, 3 tarjetas de crédito, una de Capital One con un límite de $15,000 que estaba al máximo, una tarjeta Discover con $8,000 en deudas y una tarjeta de crédito de una tienda con $4,500 en cargos. También había un préstamo de automóvil de $28,000 para un Toyota Camry 2019 que nunca había visto, y 2 préstamos personales más pequeños que sumaban otros $12,000. La deuda total a mi nombre superaba los $159,000. Sentí que iba a vomitar. Jaque seguía diciendo, «To tiene que ser robo de identidad. Alguien robó tu información». Pero a medida que mirábamos más de cerca las direcciones en las cuentas, mi estómago se hundió aún más. Todas eran direcciones donde mi familia había vivido. Los números de teléfono eran los de mis padres. La información de empleo listaba la empresa de construcción de mi padre. Jaque, susurré señalando la pantalla con un dedo tembloroso. Estas son las direcciones de mis padres. Sus números de teléfono. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido del ventilador de mi computadora portátil. Conduje a casa de mis padres esa misma tarde con mis informes de crédito impresos apretados en mis manos sudorosas. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena cuando entré y me saludó con su habitual sonrisa brillante. «Sofía, qué agradable sorpresa. Estoy haciendo tu plato favorito». «Necesitamos hablar», interrumpí, extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina. «Todos nosotros, ahora mismo». Mi padre entró desde la sala, echó un vistazo a los papeles y su rostro se puso completamente blanco. Mi madre miró los informes de crédito y vi cómo toda su actitud cambiaba. La expresión dulce y amorosa se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. «Sofía, cariño, puedo explicarlo. Robaste mi identidad», dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de que sentía que me estaba desmoronando por dentro.
Abrieron cuentas a mi nombre, destruyeron mi crédito, sacaron un préstamo de $92,000 usando mi información. La respuesta de mi madre me perseguirá por el resto de mi vida. No se disculpó. No pareció avergonzada. En cambio, se enderezó, se cruzó de brazos y dijo: «No entiendes lo caro que fue criarte, Sofía. La matrícula de la escuela privada, las clases de baile, todas esas vacaciones familiares, ayudar con tus gastos universitarios. ¿Tienes idea de lo que cuestan 18 años de criar a un hijo?». La miré con incredulidad. «¿Así que cometiste fraude?». «Somos una familia», intervino mi padre, encontrando finalmente su voz. «Lo habríamos devuelto eventualmente. No es como si estuviéramos tratando de hacerte daño». Fue entonces cuando mi madre soltó la frase que me hizo darme cuenta de que estaba tratando con extraños, no con los padres que me habían criado. «Nos lo debes por haberte criado, Sofía. Considera esto como una retribución por todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años». La mujer que había amado y en la que había confiado toda mi vida me estaba diciendo que criarme había sido una transacción comercial, y ahora la factura estaba vencida. Conduje a casa desde la casa de mis padres esa noche en completo shock. Jaque me estaba esperando en el estacionamiento de mi apartamento, y en el momento en que vio mi cara, supo que era grave. Me derrumbé en sus brazos y le conté todo, como mi madre me había mirado a los ojos y me había dicho que les debía por haberme criado, como mi padre había actuado como si robar mi identidad fuera solo un favor familiar que se les había ido de las manos. «Sofía, lo que hicieron es un delito federal grave», dijo Jaque abrazándome mientras lloraba. «Esto no es solo un drama familiar, es robo de identidad, fraude y falsificación. Podrías presentar cargos penales». Pero una parte de mí todavía no podía aceptarlo. Eran mis padres. A pesar de todo, seguía pensando que tenía que haber alguna manera de resolver esto sin destruir nuestra familia por completo. Así que llamé a mi madre a la mañana siguiente esperando que tal vez, después de consultarlo con la almohada, se diera cuenta de lo equivocado que estaba todo y pudiéramos encontrar una solución. En cambio, se reafirmó en su postura. «Sofía, he estado pensando en nuestra conversación de anoche», dijo, su voz empalagosamente dulce. «Tu padre y yo hemos decidido que si vas a ser una desagradecida y amenazarnos por esto, te llevaremos a los tribunales. Tenemos documentación que demuestra que autorizaste esos préstamos». «¿Qué documentación?», pregunté, aunque la respuesta que ya sabía me revolvió el estómago. «Oh, tenemos toda la documentación, cariño. Tus firmas, todo. Puede que no recuerdes haberlas firmado porque estabas muy ocupada con la escuela, pero definitivamente accediste a ayudarnos con las finanzas familiares». Estaba mintiendo. Nunca había firmado nada, nunca había aceptado ningún préstamo, ni siquiera había visto la mayoría de esos documentos. Pero la confianza en su voz me aterrorizó. ¿Y si habían falsificado mi firma también, que no podría probar que era falsa? ¿Y si de alguna manera habían manipulado la situación tan a fondo que no podría defenderme? Fue entonces cuando Jaque sugirió algo que lo cambió todo. Arizona es un estado de consentimiento unipartidal para grabar conversaciones. Si van a mentir sobre lo que pasó, tal vez necesitemos que digan la verdad en una grabación. Al principio, la idea me revolvió el estómago. Grabar a mis propios padres se sentía como una gran traición. Pero luego me di cuenta de que ellos me habían estado traicionando durante años. Cada vez que usaban mi nombre, cada vez que falsificaban mi firma, cada vez que me miraban a los ojos y mentían sobre sus problemas financieros mientras gastaban mi dinero, me estaban traicionando. Descargué una aplicación legal de grabación de llamadas que Jaque me recomendó y comencé a documentar cada conversación. Las primeras llamadas fueron frustrantes porque mis padres estaban siendo cuidadosos, aferrándose a su historia de que yo había aceptado ayudar con las finanzas familiares. Pero me di cuenta de que mi madre se estaba agitando cada vez más porque yo no cedía. Mientras tanto, Jaque me estaba ayudando a construir mi caso legal. Recopilamos todas las pruebas que pudimos encontrar, mis documentos de inscripción en la universidad con mi firma real, mis registros de empleo que mostraban que estaba en Arizona cuando supuestamente se firmaron varios de los préstamos en persona en los bancos de Phoenix, incluso los registros de mi tarjeta de acceso a la residencia que demostraban que estaba en el campus durante algunas de las supuestas fechas de firma. La prueba irrefutable llegó durante mi cuarta conversación grabada con mi madre.
Le había estado haciendo preguntas específicas sobre los préstamos, fingiendo que intentaba entender mejor la situación. Ella se estaba frustrando con mis preguntas y pude oír ese tono familiar en su voz que significaba que estaba a punto de perder los estribos. Mamá, solo intento entender cómo pude haber firmado un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda cuando vivía en una residencia y nunca había visto la casa contra la que estaba garantizado, dije, manteniendo mi voz tranquila y confusa en lugar de acusadora. Mira, Sofía, espetó, su tono falsamente dulce finalmente se resquebrajó. Tuve que falsificar tu nombre porque no estabas aquí para firmar los papeles cuando los necesitábamos. No es como si fuera un fraude real, eres nuestra hija, por el amor de Dios. El dinero se destinó a criarte de todos modos, así que ¿cuál es la diferencia? Ahí estaba, una confesión completa de falsificación y fraude, grabada con una claridad cristalina en mi teléfono. Pero ella no había terminado. Y francamente me estoy cansando de que actúes como si fueras una víctima. ¿Sabes cuánto dinero gastamos en ti a lo largo de los años? Escuela privada, clases de baile, vacaciones familiares, ayuda con la universidad. Has estado viviendo de nosotros toda tu vida y ahora quieres actuar como si te debiéramos algo. Mientras escuchaba su perorata, algo cambió dentro de mí. La culpa, la confusión, la esperanza desesperada de que pudiéramos arreglar esto como familia, todo se evaporó. Ya no estaba hablando con mi madre. Estaba hablando con una criminal que me había estado robando sistemáticamente durante años y se sentía completamente justificada al hacerlo. Cuando colgué esa llamada, miré a Jaque y le dije, llama a tus contactos de la Facultad de Derecho. Quiero al mejor abogado que podamos encontrar. Vamos a los tribunales. 3 meses después me encontré sentada en un juzgado del condado de Maricopa, vistiendo mi mejor traje profesional y tratando de que no me temblaran las manos. Mis padres habían cumplido su amenaza de demandarme, alegando que estaba tratando de eludir mis obligaciones familiares y que había aceptado verbalmente asumir la responsabilidad de las necesidades financieras de la familia. Le pedían al tribunal que me obligara a honrar la deuda y a pagarles $50,000 adicionales en daños por angustia emocional y honorarios legales. Vi a mis padres entrar en la sala del tribunal con su abogado, un tipo de aspecto sospechoso con un traje caro que no paraba de susurrarles palabras de aliento al oído. Mi madre iba vestida como si fuera a la iglesia, toda perlas falsas e inocencia impostada. Incluso trajo pañuelos, lista para interpretar el papel de la madre desconsolada cuya hija ingrata estaba destrozando a la familia. Mi abogada, Sara Martínez, era una especialista en casos de fraude financiero que Jaque había encontrado a través de sus conexiones en la Facultad de Derecho. Era una mujer directa, de unos 40 años, que había visto todos los trucos sucios posibles. No te preocupes, me había dicho durante nuestras sesiones de preparación. La verdad tiene una forma de hablar por sí misma en situaciones como esta. La jueza Patricia Hernández entró en la sala del tribunal y supe de inmediato que no era alguien que tolerara juegos. Tendría unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y el tipo de mirada directa que te hacía querer decir la verdad aunque no lo hubieras planeado. El abogado de mis padres fue el primero, tejiendo esta elaborada historia sobre cómo yo era una hija ingrata que había vivido una vida de lujo a expensas de sus padres y ahora intentaba abandonar sus responsabilidades familiares. Su señoría, dijo con una compasión ensayada, mis clientes sacrificaron todo para darle a su hija la mejor vida posible. Educación privada, vacaciones familiares, apoyo universitario. Invirtieron los ahorros de su vida en el futuro de esta joven. Cuando la dificultad financiera golpeó, ella aceptó verbalmente ayudar a sobrellevar parte de la carga financiera de la familia. Ahora, ella afirma que nunca aceptó nada, tratando de dejar a sus padres en la indigencia después de todo lo que han hecho por ella. Presentó sus pruebas, documentos con lo que supuestamente eran mis firmas, registros bancarios que mostraban dinero gastado en gastos familiares e incluso correos electrónicos impresos que, según ellos, eran míos aceptando ayudar con las finanzas. Miré esos papeles con horror, dándome cuenta de cuán meticulosamente habían planeado este fraude. Luego mi madre subió al estrado. Estuvo perfecta en su actuación, llorando en los momentos adecuados, hablando de cuánto me amaban, de lo heridos que estaban de que me volviera contra la familia de esa manera. Afirmó que los había llamado varias veces durante la universidad, molesta por sus problemas financieros, y les había rogado que me dejaran ayudar. Mamá, somos una familia, usa mi crédito si lo necesitas.
Confío en ti completamente, testificó mi madre, con lágrimas reales corriendo por su rostro. Fue una clase magistral de manipulación, y por un momento me pregunté si la jueza se lo estaba creyendo. Cuando fue nuestro turno, Sara lo mantuvo simple. Su señoría, nos gustaría presentar algunas pruebas de audio que fueron obtenidas legalmente bajo la ley de consentimiento unipartidal de Arizona. Reprodujo la grabación de la confesión de mi madre y toda la sala del tribunal se quedó en silencio. La voz de mi madre llenó la sala, cristalina e innegablemente suya. Mira, pequé falsificar tu nombre porque no estabas aquí para firmar los papeles cuando los necesitábamos. No es como si fuera un fraude real, eres nuestra hija, por el amor de Dios. Vi el rostro de mi madre pasar de la confianza a la confusión y al terror absoluto mientras sus propias palabras se reproducían. Mi padre parecía querer que se lo tragara la tierra. La boca de su abogado se abrió literalmente. Pero la jueza Hernández levantó la mano después de solo 30 segundos de la grabación. Detengan la reproducción, dijo con firmeza. Miró directamente a mis padres con una expresión de absoluto disgusto. He oído suficiente. La jueza se inclinó hacia adelante, su voz cortando el silencio como un cuchillo. En 23 años en este estrado, rara vez me he encontrado con un caso tan claro de robo de identidad y fraude financiero. Lo que le han hecho a su propia hija no solo es ilegal, es moralmente reprensible. Se dirigió al abogado de mis padres. Consejero, le sugiero que advierta a sus clientes que potencialmente se enfrentan a cargos penales federales por robo de identidad, fraude postal y conspiración. Este caso se desestima con prejuicio a favor de la demandada. El mazo golpeó con un chasquido seco que resonó en la sala del tribunal como un disparo. Mi madre intentó acercarse a mí cuando salíamos de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro, pero pasé junto a ella sin decir una palabra. 24 años de mentiras, manipulación y robo acababan de ser expuestos en 30 segundos de audio. No quedaba nada que decir. 6 meses después de esa victoria en el tribunal, estoy sentada en el apartamento por el que Jaque y yo fuimos rechazados originalmente, el mismo que inició toda esta pesadilla. La administradora de la propiedad, la señora Rodríguez, me llamó personalmente para disculparse cuando mi puntaje de crédito saltó de 427 a 720 después de que se eliminaran todas las cuentas fraudulentas. Nunca he visto nada igual, dijo. Tu puntaje mejoró más rápido que el de cualquier persona con la que haya trabajado. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Las consecuencias legales fueron rápidas y devastadoras para mis padres. A las 2 semanas del fallo judicial, mi madre se enfrentaba a cargos federales por robo de identidad, fraude postal y conspiración. Su licencia de agente inmobiliario fue suspendida pendiente de investigación, y tuvo que entrar en un programa de consejería para la adicción al juego ordenado por el tribunal como parte de su acuerdo de culpabilidad. Finalmente cumplió 8 meses en una prisión de mínima seguridad y se le ordenó pagar la restitución completa, cada centavo de los $159,000 de deuda fraudulenta, más los honorarios legales y los daños. Mi padre solicitó el divorcio 3 meses después del juicio. Resulta que había estado documentando la adicción al juego de mi madre durante años, esperando en secreto conseguirle ayuda, pero demasiado asustado de la confrontación como para hacer algo al respecto. Cuando pienso en él ahora, siento una mezcla complicada de ira y lástima. Él permitió su comportamiento durante tanto tiempo que se convirtió en cómplice de la destrucción de mi futuro. Pero también reconozco que él fue otra de sus víctimas en muchos sentidos. La parte más extraña ha sido aprender quién soy realmente sin su manipulación. Durante 24 años viví con esta constante culpa subyacente por no ser lo suficientemente agradecida, no ayudar lo suficiente, no ser la hija perfecta por la que tanto habían sacrificado. Ahora me doy cuenta de que me habían entrenado para sentirme responsable de sus problemas, para creer que mi valor se medía por cuanto podía darles. Jaque y yo nos comprometimos hace 4 meses. Cuando me lo propuso, dijo algo que me hizo llorar. Me encanta verte descubrir lo fuerte que eres en realidad. Has estado enterrada bajo su manipulación durante tanto tiempo, pero ahora puedo ver a la verdadera Sofía, y es increíble. Estamos planeando una pequeña boda la próxima primavera, solo con amigos cercanos y los miembros de la familia que me apoyaron en todo este lío, como mi tía Carol, quien me dijo que había sospechado que algo andaba mal durante años pero no sabía cómo intervenir. He cortado completamente el contacto con mi madre.
Me escribe cartas desde la prisión que devuelvo sin abrir. Llama desde diferentes números, dejando mensajes de voz donde alterna entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas de que destruía la familia. Los borro sin escucharlos. Mi terapeuta me ayudó a entender que esta es otra táctica de manipulación. Está tratando de hacerme sentir responsable de las consecuencias de sus propias acciones. Mi relación con mi padre se está reconstruyendo lentamente, pero es complicada. Se puso en contacto unos 6 meses después de que se finalizara el divorcio, queriendo disculparse e intentar reconstruir nuestra relación. Nos reunimos para tomar un café una vez al mes ahora, y ha sido completamente honesto sobre el abuso financiero que presenció a lo largo de los años. También está en terapia, tratando de entender cómo se volvió tan pasivo ante el comportamiento destructivo de mi madre. Pero el cambio más importante ha sido en cómo me veo a mí misma y a mis relaciones. He comenzado a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes adultos que han sido víctimas de abuso financiero familiar, y me sorprende lo común que es esto. Aparentemente los miembros de la familia cometen robo de identidad contra sus hijos y parientes con mucha más frecuencia que los extraños. Comparto mi historia en talleres y no puedo decirles cuántas personas se me acercan después diciendo, pensé que era la única. He aprendido a confiar en mis instintos de maneras que nunca antes lo hice. Cuando algo se siente mal en cualquier relación, ya sea romántica, profesional o personal, ya no ignoro ese sentimiento. He aprendido que el amor sin respeto es manipulación, y que la familia no le da a nadie el derecho de explotar o abusar de tu confianza. Mi puntaje de crédito no es lo único que se reconstruyó en estos últimos meses. Reconstruí mi sentido de autoestima, mi comprensión de los límites saludables y mi definición de lo que realmente significa la familia. La familia real se protege mutuamente. La familia real se edifica mutuamente en lugar de destruirse por beneficio personal. Todavía recibo mensajes de voz de mi madre pidiendo dinero, pidiendo perdón, pidiendo otra oportunidad. Los borro sin escuchar porque finalmente aprendí la lección más importante de mi vida: valgo más que ser la red de seguridad financiera de otra persona. Valgo más que sus chantajes emocionales y su manipulación. Y a veces las personas que se supone que deben protegerte son de las que necesitas protección. La chica que confiaba ciegamente se ha ido. En su lugar, hay una mujer que conoce su valor, protege sus límites y se niega a prenderse fuego para mantener a otros calientes. Muchas gracias por escuchar mi historia. Sé que no fue fácil de oír, y aprecio que se hayan tomado el tiempo para entender lo que me pasó a mí y a mi familia. Si esta historia resonó con ustedes o si han experimentado algo similar, por favor sepan que no están solos. Hay recursos disponibles para ayudar y nunca es demasiado tarde para protegerse y reconstruir su vida.